invito a abrir sus Biblias en Deuteronomio 28, donde nos habla de las bendiciones de la obediencia. Y bien, habla el versículo 1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En el versículo 13 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. El versículo 28, uno habla sobre la llave que nosotros tenemos a través de la palabra, que es la obediencia. Esta llave abre la bendición de parte del cielo sobre nosotros. Estas bendiciones, dice, te alcanzarán. Nosotros no tenemos que andar buscando las bendiciones, sino que la palabra misma, a través de la obediencia, nos habla y nos dice que las bendiciones nos alcanzarán. Llave, la llave principal en este tiempo para el pueblo de Jesucristo, en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo de pandemia, un tiempo de terror, que muchas veces la gente se encuentra con terror, con miedo con respecto al COVID-19, con todas las cosas que se publican a través de las redes, con todas las cosas que hablan los científicos, los médicos, con todo lo que se genera a través de este virus cuando se instala en el organismo humano, que es terrible. Pero nosotros hoy, como pueblo de Cristo, podemos tener nuestra confianza este día y cada día de nuestra vida en que a través de la obediencia nosotros tenemos la bendición del Padre. Dice que el Señor va a enviar bendición sobre nuestros graneros, sobre todo aquellos en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Hablamos de que la llave es la obediencia. La obediencia, el oír atentamente, guardar su palabra y poner por obra todo lo que Él nos prescribe a través de la Biblia. Y muchas veces escuchamos a la gente decir: ay, Dios no me habla, ay, Dios, yo no escucho la voz de Dios, yo no sé. Ora a vos porque Dios te escucha a vos. Pero cuando empezás a leer Deuteronomio 28 te das cuenta que ahí tenés una llave, un derecho legal, un derecho eterno, que es un derecho que te lo da Jesús mismo, Dios mismo, de que Él te bendecirá. Y otra de las cosas que habla y dice que si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia en este tiempo de cuarentena. Podemos ver en las redes sociales muchísimos famosos, muchísimas personas que dicen: ay, yo aprendí, quedándome en casa, aprendí esto, aprendí lo otro. Aprendiste a perdonar, aprendiste a abrir tu corazón un poco más para Dios, aprendiste a ser más sincero con el Padre, aprendiste a ayunar, ¿qué aprendiste? O simplemente aprendiste a cocinar, a hacer ejercicio, aprendiste a obediencia, estás aprendiendo. Bueno, esas son algunas de las cosas que podríamos nosotros como hijos de Dios poner por práctica. La obediencia, poner por práctica el buscarle a Dios, poner por práctica esta palabra, en oír atentamente, cumplir sus mandamientos. Y en otro libro, como ser el libro de Pedro, Primera de Pedro 1:13, habla, me encanta este versículo porque habla de Él mismo, de Dios mismo, de Jesús mismo. Habla de Él, habla de que debemos ceñir nuestros lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo la gracia
que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Acá tenemos una palabra clave. Leyendo todo este versículo de 1 de Pedro 13, del 1 al 25, nos encontramos con Jesús mismo, de cómo Él nos rescató, de cómo Él nos saca de esa vida natural, de esa vida cotidiana, de esa vida que muchas veces nos encontramos acelerados con trabajo, con la familia, con proyectos, y de repente nos encontramos con Cristo, y en este tiempo nos encontramos con este Cristo que nos recuerda que Él es santo y que nosotros debemos ser santos, que nos recuerda que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, en la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y bueno, más adelante nos vuelve a hablar de este versículo, el 21, sobre la obediencia. El versículo 22 habla sobre la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de un corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Quería compartir esta palabra con ustedes porque, como les decía hace un rato, es Cristo en nosotros. Que sea Cristo en nuestras vidas, que sea Cristo, que sea la obediencia, que usemos esta llave que tenemos en este tiempo, que es la obediencia. Pueden pasar muchas cosas alrededor, pero nosotros que como cristianos no nos olvidemos del Dios en el cual hemos creído, y que podamos tener esta vida santa, llevar esta vida santa y recordar lo que Cristo hizo y lo que Cristo sigue haciendo y va a seguir haciendo en nuestras vidas y en el mundo. Pueden pasar muchas cosas, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Que este tiempo de pandemia, de cuarentena, podamos en nuestras casas, en nuestros hogares, escudriñar la palabra, oír la voz de Dios. Dios habla, Dios sigue hablando a través de su palabra, y nosotros podemos oír su voz leyendo la palabra, tomándonos un tiempo y leyendo sus mandamientos, leyendo sobre cada una de las historias con las que nos encontramos en la Biblia, y que podemos ver la mano de Dios y de que todo siempre termina bien, porque Cristo está en el asunto. Cuando Dios está en el asunto, todo termina bien. Todo lo que empezó termina y termina bien. Y bueno, en este día te bendigo y te invito a poder usar esta llave, este derecho legal, que se convierte en un derecho legal. La obediencia, el poner por práctica, el oír atentamente lo que Dios nos dice y ponerlo por práctica, guardarlo en nuestro corazón, ya es un derecho legal para recibir todas las bendiciones del Padre. Así que te bendigo a vos, a toda tu familia, y muchísimas gracias por escucharme en este tiempo.